La leyenda de El Dorado. En el hermoso país de los Muiscas, hace mucho tiempo, todo estaba listo para un gran acontecimiento: la coronación del nuevo gobernador. Siglos atrás, en lo profundo de la selva colombiana, florecía una civilización misteriosa y avanzada conocida como los Muiscas. Su riqueza y cultura fascinaron a los conquistadores españoles, quienes escucharon rumores sobre una ciudad dorada, un lugar tan rico en oro que las calles y los edificios brillaban como el sol. A lo largo de la historia, pocas ciudades míticas han despertado tanta curiosidad como El Dorado. Los rumores decían que la ciudad estaba hecha completamente de oro. Los conquistadores españoles eran capaces de recorrer las selvas de Ecuador durante meses, para encontrar una sola pepita de este elemento que demostrara su existencia. Esta leyenda comenzó después de que los españoles conquistaran la ciudad de Quito, en Ecuador, en el año 1524. El capitán cordobés Sebastián de Belalcázar estaba saqueando el territorio con sus soldados, cuando escuchó que más al norte, en la región de Cundinamarca, se encontraba una ciudad dorada que nadie había descubierto antes. Movido por la curiosidad, quiso internarse en la selva, alentado por historias que hablaban de reyes cubiertos con oro en polvo, que eran rodeados de piedras preciosas y lanzados río abajo en una canoa después de su muerte. Sin embargo, por mucho que buscó entre los árboles, no vio ningún rastro de la ciudad. La primera expedición en busca de El Dorado tuvo lugar en 1540, comandada por Sebastián de Belalcázar, que naturalmente terminó en fracaso. Desde ese momento, los españoles aceleraron su exploración de la zona conforme la leyenda se extendía. Ingleses y portugueses comenzaban a interesarse en la región. Al final, esta popularización de la historia de El Dorado provocó un efecto bola de nieve que hizo que de hablar de un solo hombre, se comenzara a hablar de toda una ciudad. La leyenda cuenta que una vez al año, en una laguna conocida como la Laguna de Guatavita, los indígenas ofrecían sacrificios a sus dioses, el sol, dios del día, y la luna, diosa de la noche, en los cuales reunían un gran número de joyas y tesoros para ser llevados hasta la mitad de la laguna por el cacique, quien iba desnudo y solo estaba cubierto por una capa de oro. El líder de los Muiscas, conocido como el Zipa, realizaba un ritual sagrado en el lago Guatavita. La laguna de Guatavita era un escenario natural y sagrado del acontecimiento. Lucía su superficie tranquila y cristalina como una gigantesca esmeralda, enmarcada entre hermosos cerros. Las laderas, cubiertas de tupidos helechos, mostraban botones dorados de chisacá y chusques trenzados como arcos triunfales. El digital, con su hermoso racimo de campanitas, matizaba de morado el paisaje. El diente de león, cual frágil burbuja, arrojaba al viento sus diminutos paracaídas para perpetuar el milagro de su conservación. Los abutilones de colores rojos y amarillos se sumaban al concierto de belleza natural. Las mujeres habían preparado con anticipación abundante comida a base de doradas mazorcas y del vino, extraído del fermento del maíz, con el que festejaban todos los acontecimientos principales de su vida. Todo sería transportado en vasijas de diferentes formas y tamaños, elaboradas con paciencia y esmero por los alfareros de Ráquira, Tinjacá y Tocancipá, así como en cestos de palma tejida. La historia también cuenta que cada vez que se posesionaba un nuevo cacique, los Muiscas organizaban una gran ceremonia. El heredero, hijo de una hermana del cacique anterior, se había purificado ayunando durante 6 años en una cueva donde no podía ver el sol, ni comer alimentos con sal, ni ají. Sereno y majestuoso, su cuerpo de armoniosas proporciones se mostraba fuerte para la guerra. Su piel color canela tenía una cierta palidez, resultado del riguroso ayuno que había realizado para purificar su cuerpo y su alma e implorar a los dioses justicia, bondad y sabiduría para gobernar a su pueblo. El heredero era conducido a la orilla de la laguna donde los sacerdotes lo desvestían y rociaban con polvo de oro. Le entregaban su nuevo cetro de cacique y lo hacían seguir a una balsa junto a sus ministros y sacerdotes, sin que ninguno de ellos, por respeto, lo mirara a la cara. Mientras tanto, el resto del pueblo marchaban, al son acompasado de los tambores. Lentamente, se iban alejando de los cerros y del cercado de los Zipas, para aproximarse a la espléndida laguna de Guatavita. Allí, con alegres cantos, la muchedumbre se congregaba para presenciar el magnífico espectáculo, donde prendían fogatas y rezaban de espaldas a la laguna, mientras la balsa navegaba en silencio hacia el centro de la laguna. El sacerdote del lugar, vestido con un sobrio ropaje y multicolores de plumas, impuso silencio a la población con un enérgico movimiento de sus brazos extendidos. El sacerdote era temido y reverenciado por el pueblo, era el mediador entre los hombres y sus dioses,
quien realizaba las ofrendas y rogativas y quien curaba los males del cuerpo con sus rezos y la ayuda de plantas mágicas. El futuro Zipa, ya despojado de las ropas y su cuerpo untado con trementina, una sustancia pegajosa, lo recubrían con polvo de oro constantemente. No se escuchaba un solo sonido, era tal la solemnidad del momento, que solo se oía el croar de las ranas, animales sagrados para ellos, los gorjeos de los pájaros y el veloz correr de los venados. La balsa se deslizó suavemente hacia el centro de la laguna. Fue allí cuando, después de invocar a la diosa de las aguas y a los dioses protectores, el heredero se zambulló en las profundidades. Pasaron unos segundos en los que solamente se veían los círculos del agua donde se había hundido. Todo el pueblo contuvo la respiración, el tiempo pareció detenerse, por fin. Emergió triunfal y solemne el nuevo monarca, el baño ritual lo consagraba como cacique. Gritos de júbilo y cantos acompañaron su aparición y uno a uno los súbditos arrojaron sus ofrendas a la laguna, figuras de oro, pulseras, coronas, collares, alfileres, pectorales, vasijas huecas con formas humanas llenas de esmeraldas, cántaros y jarras de barro. El cacique, a su vez, junto con su séquito, realizó abundantes ofrecimientos de los mismos materiales, pero en mayor cantidad. El príncipe, despojado ya del polvo que lo cubría, la balsa retornaba a la orilla en medio del clamor general. Tenían ahora un nuevo cacique, quien debería gobernar según las sabias normas del legendario antecesor, basadas en el amor y la destreza en el trabajo y las artesanías, en el valor y el honor durante la guerra, en la honradez, la justicia y la disciplina. Después, el pueblo bailaba, cantaba y tomaba chicha durante varios días. Pasados los días de festividad, de abundante comida y bebida, el pueblo volvía a sus actividades cotidianas. Los agricultores continuaban vigilando y cuidando sus cultivos. Los artesanos del oro se dedicaban a la orfebrería. Los alfareros fabricaban ollas y vasijas con barro especial, y otros trabajaban en las minas de sal y esmeraldas. La mayoría se dedicaba al comercio, su principal actividad. Las mujeres cuidaban de los hijos, recolectaban la cosecha, cocinaban, hilaban y tejían. Así transcurrían los días en paz, hasta que una guerra, una enfermedad o la vejez privara al pueblo de su monarca y era necesario realizar nuevamente la ceremonia del dorado para ungir un nuevo cacique. Este debía gobernar con prudencia y sabiduría al pueblo y a su fértil y verde país, rodeado de hermosa vegetación y cristalinas corrientes de agua. Esta historia, además de ser muy interesante, muestra la riqueza cultural de los pueblos indígenas antes de la conquista española. Su legado ancestral incluye más de 40 lenguas aborígenes, la elaboración de artesanías a mano y, lo más importante, la adoración y el respeto a los dioses de la naturaleza.